es imposible hablar de Ucrania hoy y hablar de las acciones de Rusia hoy sin hablar de la historia de Ucrania. Hay gente que le gusta revisar la historia solamente cuando la historia habla a su favor o cuando resuelve sus propias deficiencias. Pero la historia es más que eso. Y como yo siempre digo, la verdad es gratis. El que quiere difundir mentiras tiene que pagarlas. El que quiere difundir una verdad torcida, que al final sigue siendo una mentira, también tiene que pagarla. La verdad siempre sale a flote. Y la verdad verdadera es que Ucrania ha sido para Rusia, desde que Rusia se convierte en potencia, el pateadero de las atrocidades que le provoca. Lamentablemente, Rusia en su intención imperial ha arrasado con todos los pueblos vecinos y estamos viviendo en este momento un nuevo capítulo de esas locuras. Para revisar todo eso, vamos a ver lo que fue el crimen más reciente, anterior al vivido actualmente, en el siglo XX, la primera gran arremetida de Rusia contra el pueblo ucraniano lo ejecutó un delincuente llamado Stalin. Eso lo vamos a revisar hoy, el Holodomor que ocurrió en Ucrania y que parece ser que a Putin le trae buenos recuerdos. Este programa es una presentación de Han Venezuela, llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/DelaraF, con tu apoyo nos ayudas a seguir. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, psiquiatría, otorrinolaringología, gastroenterología y medicina forense política. El aserradero politiquero de Fuera de Orden abre sus puertas para recibir a todas esas partidas caretablas nacionales e internacionales con sus caras de tabla obsoletas, desvencijadas y periclitadas, venidas a menos, rayadas. Merecen ser lijadas, limadas, selladas, barnizadas, contraenchapadas y expuestas en la calle porque la gente los ve y diga, ahí va a ser caretabla. Porque es que son unos caretablas de tal tamaño que lo que provocan es náuseas. Bienvenidos como todas las noches a las 8 de la noche de lunes a viernes. Les saluda Daniel Lara Farías. Sábado y domingo estamos a las 12 del mediodía. Siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias a todos por acompañarnos, a los más de 100,000 suscriptores de nuestro canal. Suscríbete y dale, activa las notificaciones dándole a la campanita. Gracias a todos los que nos apoyan a través de Patreon. Patreon.com/DelaraF, Patreon.com/DelaraF, es tu apoyo que nos ayuda a seguir creando contenidos y a seguir creciendo y a seguir haciendo muchas más cosas aquí. Gracias a todos por su apoyo y seguimos. Lo primero que hace un tirano, lo primero que hace un grupo político que quiere gobernar eternamente es imponer un relato, imponer una verdad que no es verdad. Faltaba más. Aquí ha habido dictadores que han decidido cambiarle el nombre a los meses del año. Este señor de Turkmenistán, como que era, que le cambió el nombre a los meses del año, le puso los nombres de su papá, de su mamá, el nombre de él, de su familia, etc. El gordito este, el del cohete, el norcoreano, decidió cambiar las reglas del básquet, porque le gusta el básquet. Y entonces el tipo decidió cambiar las reglas del básquet y crear el tiro de 4 puntos. Entonces no existe en ninguna parte del mundo. Pero a él le provocó y entonces él decidió cambiar las normas del básquet. Y en Norcorea el básquet se juega con una norma donde hay tiros de 4. Cuando el máximo en la gran mayoría, en todo el mundo, en el resto del mundo real, es 3. Esas cosas, ¿no? Crear un ministerio de la felicidad que ocurrió en Venezuela. Crear campos de concentración, como hizo el Che Guevara en Cuba para mandar homosexuales. Y todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de cosas. Las excentricidades y las locuras que se les ocurre. Una de las cosas fundamentales que dejó perfectamente claro lo que era el crimen comunista fue la fórmula con la cual Stalin trató al pueblo ucraniano desde el principio. Y creo que es importante verlo y es importante revisarlo porque hay cosas que por mucho que se digan terminan siendo olvidadas.
La palabra holocausto es una palabra que la gente sabe qué significa. Cuando la gente le dice el holocausto, la gente sabe, los nazis mataron a los judíos. El exterminio nazi contra los judíos. El holocausto es una palabra que la gente reconoce como sinónimo de genocidio. Pero muy pocas personas conocen el significado de la palabra holodomor. Y además, el mundo se negó durante muchísimos años a reconocer lo que había pasado en Ucrania en los años 30. Y bueno, y de esos pueblos vienen estos lodos. Se ignoró el genocidio contra los armenios. Se ignoró el genocidio contra los ucranianos ejecutado por Stalin. Pero, y mira por dónde vamos. Mira por dónde vamos. Hay otros muchos más que se han ignorado. Hay cosas que están saliendo en todas partes del mundo. Y se ignoran. Se pasan de largo. Pero hay cosas que nosotros tenemos que revisar. ¿Cómo fue esto del Holodomor? Fíjate bien. Resulta ser que este año 2022, se van a cumplir 90 años de la ocurrencia de esa desgracia que fue el Holodomor. Fue una gran hambruna que entre el año 32 y 33 acabó con la vida de millones de ucranianos durante el régimen comunista de Stalin en la Unión Soviética. Y no fue una cosa casual. Si bien hay unas posturas encontradas cuando se buscan los culpables, la mayoría de los historiadores coinciden en que todo esto se debió a la imposición de las granjas colectivas para la producción agropecuaria que impuso Stalin por encima de las formas de producción que ya habían establecidas allí. ¿Cómo termina esto? Con 7 millones de muertos de hambre. Es una cifra muy similar a la del holocausto nazi sobre los judíos. Y a pesar de eso, como era un crimen comunista, se mantuvo en silencio y se ignoró. E inclusive hubo pasados suficientes años, todavía hay gente que le pone a sus hijos de Stalin. Imagínense usted. La mayoría de estos fallecidos fueron en Ucrania, en la menor medida en la zona del Cáucaso, Kazajistán o el sur de Rusia. Pero es que al comunismo le encanta matar a la gente de hambre. Ya antes de Stalin ya había ocurrido, porque Lenin, que no era ninguna perita en dulce, causó la muerte de 4 millones de rusos, kazajos y tártaros por hambrunas provocadas en mayor parte por las requisas masivas de grano ordenadas por los comunistas bolcheviques. Es decir, todo el que tenga grano, quítaselo, que no somos nosotros los que lo vamos a distribuir. Y cuando los comunistas distribuyen, se quedan ellos con la mayor parte y el pueblo se muere de hambre. Si lo sabremos en América Latina, si lo sabremos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. ¡Ay, carajo! Pero ¿cómo hicieron esta desgracia? ¿Cómo causaron esta gran desgracia? En la década de 1930, Stalin decidió implantar una nueva política agropecuaria. ¿Sabes? Esas cosas radicales que hacen los comunistas siempre para matar a la gente de hambre. Y lo vuelven a hacer. Y entonces lo hizo Stalin, lo repitieron en China, lo repitieron en Vietnam, lo repitieron en Camboya, lo repitieron en Cuba, lo repitieron en Nicaragua, lo repitieron en Venezuela. Y en todas partes dio el mismo resultado. Hambruna. Hambruna en todas partes. Pero Stalin fue el fundador. Quería transformar de forma radical las estructuras económicas y sociales. Y bueno, nada, expropiese. Y la colectivización de todo. De las tierras, del ganado y de la maquinaria. De esta manera el Estado pasó a establecer los planes de explotación para regular la producción y obtener un modo de alimentar a las ciudades y al ejército gratis, porque son chulos. Y además exportar los productos y quedarse ellos con esas divisas. Faltaba más. Desde 1930, ¿qué hizo Stalin? Bueno, desde la dirección política, es decir, desde el Partido Comunista, le quitaban a la gente los granos y el trigo, fundamentalmente en Ucrania, que ha sido siempre el granero de la región. Dejaron las tierras sin semillas y no le dieron tiempo a los campesinos de hacer la siembra de forma correcta, lo que generó que se perdiera la cosecha por completo y que el tiempo de cosecha se perdiera. Ya a partir del año 31, la falta de alimentos en varias regiones de la Unión Soviética empezaron a causar la muerte por inanición de millones de personas porque no había alimentos. Eso las autoridades lo conocían
y no les importaba. Así empezaron a consolidarse esas granjas colectivas que ellos se inventaron, porque la gente decidía estar en las granjas colectivas, pero igual, comida no había. Esta hambruna provocó no solamente toda esta cantidad de muertos, ¿no?, sino que causó un gigantesco éxodo rural de gente que se fue del campo a las ciudades, obviamente en busca de comida. Eso es lo que ocurre siempre. Después de 2 años, en el 34, cuando se pudo volver a sembrar, el Holodomor terminó dejando en Ucrania, Kazajistán y el norte del Cáucaso, como les dije ya, unos 7 millones de muertos. De ellos, 5 millones eran ucranianos, norcaucásicos y otros kazajos. Una cosa espantosa, terrible, asquerosa, bárbara. Solamente posible en un régimen comunista, porque eso es lo que les encanta a los comunistas, matar a la gente de hambre. Y no es una exageración, es una realidad. Lamentablemente hay gente que todavía defiende estos regímenes y todavía es capaz de ignorar estas cosas. Yo quisiera saber cómo puede una persona el día de hoy seguir siendo comunista, socialista y defender estas cosas después de todo lo que el comunismo le ha causado al mundo. Crímenes que permanecieron impunes. ¿Por qué los partidos comunistas no están prohibidos a nivel mundial después de haber hecho todas estas barbaridades? No. Todavía vemos a gente poniéndole a sus hijos Stalin. Bueno, no me pusieron Stalin al delincuente Stalin González. Imagínese usted qué clase de hijo quería tener la mamá de ese señor que le puso ese nombre. Imagínense eso nada más. Son cosas bárbaras y son cosas espantosas. Pero hay testimonios. Hay testimonios de esto y los vamos a ver dentro de un rato. Pero antes de eso quiero decirles que en cualquier parte de Europa los antojos venezolanos están. Han Venezuela le lleva a cualquier parte de Europa donde usted se encuentre los productos que usted quiere. Usted está antojado de comerse un chitri, de comerse un cocosete, una sushi, o de comerse la arepa, pero con diablito. No se la quiere comer, no, se la quiere comer con diablito, porque usted le dio por ahí. Bueno, vaya. O quiere buscar, los productos que usted ni se imagina, la leche que usted quiere, el Nestí, todas esas cosas. Eso lo tiene la gente de Han Venezuela que te llevan Venezuela a tu hogar. Y la gente de Octaedro Contenidos te gestiona tus redes sociales de forma efectiva para que impacte como debes impactar. Eso de tener un negocio y confiar en que ese negocio va a descansar sobre las redes sociales y dejar en las redes sociales a un improvisado, bueno, craso error. Si tú quieres que tu negocio se potencie por las redes sociales, dáselas a un profesional. Octaedro Contenidos es la gente. Para tus compras en los Estados Unidos, tuplata.com.be. Después que tú haces el esfuerzo por comprarte algo en los Estados Unidos, lo vas a mandar con un majunche para que te lo pierdan, para que no te llegue nunca, para que te bloqueen en las redes, para que no te contesten más nunca los mensajes después que pagaste y tu mercancía se pierda. No. Tuplata.com.be es la gente para resolverte tus envíos desde los Estados Unidos a Venezuela. No caigas en manos de cualquiera. Tuplata.com.be es la gente precisa. ¿Qué termina ocurriendo? ¿Qué termina ocurriendo aquí? Mira, aquí termina ocurriendo una cosa que uno se pone a ver y uno lo que dice es ¿por qué ocultan estas desgracias? ¿Por qué pasan estas cosas? Y la gente pareciera que ni se enteraran. Entonces ven lo que está ocurriendo hoy en Ucrania y creen que no hay una historia detrás, creen que fue que es ahorita. No. Esto viene desde hace mucho tiempo atrás. Yo quisiera que viéramos el relato de unas víctimas que gracias a la entrevista que le hicieron hace un tiempo en conmemoración del Holodomor, fueron capaces de contar lo que vivieron en aquel tiempo. Vamos a escuchar el relato de estos supervivientes de aquello que fue el Holodomor. We're waiting for the spring to come in order to get something from under the ground. I would dig up worms, my mother would fry them, dry them out, and add them to a saltbush soup. Hold on until spring. This seemed impossible when Lilia Bedrenko saw people die of starvation every day.
Lilia was 5. Her childhood memories are about a neighbor boy who fell dead while trying to find something in an empty garden. They're about looking for food in the forest, about dozens of people dying in the railway station. They clung to freight trains and went from village to village hoping to get a piece of potato or bread. And they fell down, not even making it into their houses. They fell down and were taken away by a horse. They put them here where there was a very big grave. At the same time, trains full of grain were sent abroad from the Kiev region. Newspapers were reporting about the success of collectivization and grain production. The Soviet government was trying not only to solve the economic problems, but to suppress Ukrainians' resistance to join the collective farms. Nobody wanted to join collective farms. People would hide in their homes and refuse to come out. And they would break down the doors, throw people outside, and block the doorway with boards. Those who refused to obey were starved to death, and all food supplies were taken away from the villages. Lilia still remembers the name of the man who took the last piece of food from their home. Halushka took our dumplings, I still remember. They came, they looked everywhere, in the oven, under the oven, and they found dumplings. We clung to the bag like dogs and begged them not to take it. The bag tore and we ate the raw dumplings right off the floor. My mother walked past our neighbor's house and then said to my father, "I don't see her. I hope he didn't eat his mother." People would eat their dogs, their cats, and nobody could judge them for it. The winter of 1933 was the hardest time, says Zinovy. He heard his parents count the dead in the village. There were sometimes up to 10 or 15 people a day. Years later, he drew a map of the village and made a list of those who did not survive. He counted 150 people just on his street alone. Look at this village. If there were 150 people on one street, that's about 1/5 of the population. There were more here, but I don't know those people. I was a child. The Kiev, Kharkiv, and Poltava regions suffered the most during the Holodomor forced famines. Historians still cannot determine the exact number of victims. The numbers range from 3.5 to 7 million. The scale of the tragedy was kept secret, as all documents hinting at the atrocities were destroyed or classified by Soviet authorities. We still haven't considered the huge amount of deaths which weren't taken into account. Nobody dug up the graves near the railway stations where those who tried to look for bread were dumped. The numbers also don't include those who were shot while trying to flee abroad. Holodomor survivors were silent until Ukraine gained its independence in ¿Qué les parece? Esta gente tuvo que guardar silencio hasta que cayó la Unión Soviética y Ucrania declaró su independencia. Y fue ese el momento en que se empezaron a conocer estas cosas. Rusia, después de la caída de la Unión Soviética, jamás ha pedido perdón por el Holodomor. No hubo jamás reparación a las víctimas. No hubo jamás una investigación internacional que condenara lo ocurrido. De aquellos polvos vienen estos lodos, amigos. De aquellos polvos vienen estos lodos. Por eso es que cuando me dicen las Naciones Unidas, la Corte Penal Internacional y todas estas cosas, digo, bueno, pero si estos son los mismos personajes que se han negado a reconocer lo que ocurrió en Ucrania en el Holodomor y que se han negado a ver lo que ocurrió con el genocidio turco en contra de los armenios. En esa gente tenemos que confiar. Mire, está complicado, ¿sabes? Está complicado que uno confíe en esta diplomacia cuando quienes la dirigen han estado ignorando tantas cosas durante tanto tiempo. Han estado pasando por encima de la historia. Han estado permitiendo que las Naciones Unidas se conviertan en un club de amigos donde la gente parece que va es a conversar sobre lo humano y lo divino, pero jamás sobre lo que de verdad le importa a la gente. Y aquí estamos metidos en este gran berenjenal. Amigos, lo que se habla es serio. Aquí se habla de que las cosas se van a poner más feas. Aquí se habla de que podemos estar a las puertas de un conflicto mucho más grande del que hemos visto hasta ahora. Y de que se puede ir por el caño
se puede ir por el caño todos estos años de, digamos, de tranquilidad, entre comillas, sin guerras globales. Hay una cosa que hay que tener en cuenta. Para Rusia, una de sus fechas nacionales fundamentales es el 9 de mayo. ¿Okay? Porque el 9 de mayo es el día en el que los soviéticos pusieron a los alemanes derrotados a firmar la capitulación. El 6 ahí empezaron bueno, eso fue una de las señales de las divisiones, ¿no? En el año 45, el 6 de mayo, los aliados hacen firmar la capitulación a Alemania. Pero los soviéticos querían otra y pusieron a los tipos a firmar otra el 9 de mayo. Por eso es que Occidente celebra el 6 de mayo el fin de la Segunda Guerra Mundial, mientras Rusia lo celebra el 9 de mayo. ¿Qué nos tiene preparado Putin para el 9 de mayo? ¿Qué nos tiene preparado Putin para celebrar la victoria sobre Alemania en el año 45? No sabemos. Pero nada bueno debe ser. Y aquí seguimos, en Europa. Les agradezco por habernos acompañado. No olviden que hoy tenemos estreno de A que no te acuerdas, tu memoria audiovisual. No se lo pierdan. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que estamos de lunes a viernes. A las 8 de la noche en nuestro canal YouTube. Daniel Lara Farías presenta. Los sábados y domingos estamos a las 12 del mediodía. Siempre en la hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad.